Continuamos con las presentaciones. Es importante entender que en el manejo integrado de plagas hay una triada interesante que debemos tratar de cumplir. Se habla de tener plaguicidas ideales, equipos adecuados y personal capacitado. Mientras podamos tener esa triada, seguramente tendremos mayor éxito. La siguiente disertación hablará un poco de este tema. Equipos de aplicación para controladores de plagas urbanas, termonebulizadoras y aspersoras, a cargo de Gorka Urbieta de España. Gorka es licenciado en Economía y Ciencias Empresariales. Actualmente es Sales Director de Micron, empresa del grupo Goisper, y también es responsable de exportaciones de Goisper Group de España. Démosle la bienvenida, por favor, a Gorka con un fuerte aplauso. ¿Cómo hay que...? Ahora sí. Ahora sí. Vale, pues buenas tardes otra vez. Bueno, antes de... Quería pedir disculpas porque en el programa esto no estaba previsto así. Y es así porque me di cuenta solamente ayer que vuelo desgraciadamente a España esta misma tarde y mi charla estaba prevista para más tarde. Pero bueno, he tenido que hablar con ellos para hacer un cambio y hacerla ahora. Entonces, por una parte, vais a ver un cambio muy grande, ¿no? De lo que ha hablado Hugo a una cosa, no sé cómo llamarla, mucho más práctica, porque voy a hablar de equipos de aplicación. Bueno, ayer se habló bastante en las otras charlas y nosotros también hablamos más en profundidad de los equipos de termonebulización y de los equipos de control de vectores. Vale. Hoy quería hacer una exposición un poco más general de todos los equipos que fabricamos y para que nos conozcáis también como empresa. Y recordar que InRep es precisamente la empresa con la que estamos trabajando en Perú. ¿Vale? Bueno, vamos a ver si cambia esto. Ahí. Bien, os voy a dar unas pequeñas pinceladas de lo que es Goisper y Micron. En Perú no somos en este sector tan conocidos como sí lo somos en este mismo sector y en otros sectores en muchas partes del mundo. Y la principal razón para eso es que Micron, que es una empresa inglesa que básicamente fabrica atomizadores desde los que se ponen los aviones para fumigar a termonebulizadores, a equipos pesados, fue adquirida justo el año anterior a la pandemia por Goisper, la empresa matriz, fue completamente adquirida. Y bueno, uno de los cometidos que yo tenía era agarrar ese catálogo de productos más amplio, especificado para el control de vectores, para el control de plagas de Micron y intentar comercializarlo a través de la red más amplia de Goisper, fabricante de aspersores. Pero vino la pandemia y allá en Europa, imagino que aquí también, se acabó el mundo, cerraron los restaurantes y lo primero de todo fue desinfectar. Y entiendo que muchos de vosotros pasaríais de controlar plagas a desinfectar. Por lo tanto, ese proceso de comercialización de esos productos ingleses a través de la red española nuestra, pues no ha ocurrido hasta hace... hemos empezado a hacerlo un poco activamente hace 2 años. De ahí, que es lo que digo, que en el Perú y en cuanto a estos productos probablemente no nos conozcáis mucho. Sin embargo, somos una empresa que se fundó en 1959 de amplio recorrido, con presencia en todo el mundo, no solo en este sector, sino también en el sector agrícola, que es donde más pulverizadores se demandan, ¿no? Entonces, hablaré un poquito de lo que es Goisper y Micron como grupo y luego me voy a centrar en dos puntos. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para que las aplicaciones sean seguras y precisas? Y luego la elección de los equipos de aplicación en función de los productos a aplicar. Ayer se habló mucho de cómo se hace la pulverización intradomiciliar. Y, por ejemplo, se ponía... Ya sé que esto quizás está un poco más lejos de lo que es el control de plagas habitual vuestro, pero bueno, como ejemplo para que entendáis, ¿no? En la pulverización intradomiciliar se hablaba de que hay que respetar una distancia a la pared, que tienes que hacer 75 centímetros.
con un solape de 5 centímetros, a una velocidad determinada. ¿Para qué? Para que el ingrediente activo de carácter residual, en el caso de la pulverización intradomiciliar, sea efectivo y dure esos 5 o 6 meses, según el fabricante, que tiene que durar. Yo no sé mucho del cuándo hay que aplicar, del dónde hay que aplicar, pero nosotros sabemos de cómo aplicar. Es decir, que para que las gotas sean de 200 micras, cómo tiene físicamente el equipo que funcionar. Eso es un poco nuestro expertise. Que las preguntas que me hagáis no vengan por ¿y este componente activo cómo es mejor para las termitas o para el otro? No lo sé. Nosotros trabajamos con nuestros clientes y nuestros clientes nos dicen queremos conseguir este tamaño de gota con este caudal para aplicar estas distancias. Y ahí nos ponemos a trabajar. Y escuchando a nuestros clientes qué es lo que necesitan, vamos adaptando nuestros equipos para que sean más acordes a las necesidades que vosotros tenéis en el día a día, del que sabéis mucho más que nosotros. Vale. Bien. Vamos a ver si pasa porque le cuesta un poco. ¿A dónde tengo que apuntar? Vale. Bueno, voy a ir un poco rápido aquí. Tenemos 3 unidades de negocio. La que aquí importa es la que pone ahí spraying, que son, en Europa decimos pulverizadores, aquí decís aspersores. Y bueno, esa es un poco la que estamos abarcando aquí. Pero tenemos otro negocio también de biotecnología y otro negocio que no tiene nada que ver con esto. Pero somos un grupo, una cooperativa que está en España. Estas son algunas de las marcas más conocidas que tenemos. La marca ICA es muy conocida en salud pública. Por ejemplo, aquí todos estáis acostumbrados a la famosa aspersora metálica para IRS. Bueno, en África, que se desarrolló en su día para el control de malaria, aquí la malaria no es el principal problema es el dengue, pero en África, por ejemplo, es la malaria. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, pues ICA es la aspersora, digamos, equivalente a esa que todos conocéis, que bueno, es la que nosotros recomendamos para la pulverización intradomiciliar. Y Micron es la marca que fundamentalmente pues, fabrica las termonebulizadoras y los equipos pesados. Bueno, trabajamos, aspersoras se emplean en muchos sectores. La salud pública, el control de plagas es uno de ellos. Nosotros fabricamos para muchos sectores y en muchas partes del mundo. Diría que en general el control de plaga demanda de equipos con un mayor grado de precisión y un mayor grado de profesionalidad. No es lo mismo alguien que necesita un pequeño aspersor para aplicar de vez en cuando algo para el control de la maleza en su jardín, que vosotros que estáis todos los días teniendo que llegar a trabajar y a trabajar en situaciones de estrés, es decir, de utilización continua de los equipos. Los equipos vuestros tienen que ser duraderos, seguros y precisos. Los de jardín también los hacemos así, pero la demanda es diferente. Tenemos presencia en más de 120 países. Durante los últimos 20 años así lo hemos tenido. Cada uno de estos puntitos, ahí falta el mapa, se ha ido el mapa. Bueno, eso tiene un mapa detrás. Esos son gente local nuestra, cuyo objetivo no es vender. Son ingenieros agrónomos, fundamentalmente, y su objetivo es apoyar a nuestros distribuidores para que atiendan sus necesidades concretas en el país. Aquí tenemos uno en Centroamérica, en El Salvador, que es el que se acerca por aquí a formar a la gente con la que trabajamos para que os den servicio adecuado. Pequeños ejemplos de cuando decimos aspersoras y nebulizadoras en termonebulizadoras. Bueno, todos conocéis un poquito. Bueno, pues el de la izquierda es una pulverización aérea en Estados Unidos con nuestros atomizadores. El de la derecha superior pues es una nebulización en frío para el control de... esa foto es de África para el control de dengue también. Termonebulizadoras. Y la foto de la derecha pues es para PID. Bien, y aquí decía, ¿qué es lo que hacemos? Se hablaba de la triada, hablaba Hugo, ¿no? Necesitáis saber qué producto aplicar, dónde, cuándo, ahí sois los expertos. En el qué producto aplicar hay empresas aquí que
que se dedican a recomendarlo en cuanto a según qué queremos tratar, qué componente activo con qué componente activo hay que tratar, pero cómo se hace. Entonces, ¿qué es la aplicación? Bueno, la pulverización es el proceso físico, mecánico, de transformación de una sustancia líquida en partículas o gotas. Creo que todos entendemos eso. La aplicación es la deposición de unas gotas sobre un objetivo deseado, con tamaño y densidad adecuadas, ¿vale? Y esto nosotros lo hacemos de dos maneras. Los aspersores, en general, todos los fabricantes, es hacer pasar a través de una boquilla un líquido y eso produce unas gotas. En función de la presión, en función de la boquilla, serán un tipo de gotas o otras, unos caudales o otros. Entonces, pero de manera simple es eso. O también se puede hacer, como en el aéreo que habéis visto ahí, con un proceso de atomización por giro, aprovechando la fuerza centrípeta de cualquier giro, surgen unas gotas controlando la velocidad. Controlamos también el tamaño de gota. Entonces hay dos tecnologías para hacer eso. Hay más, pero son las principales. Entonces la meta es alcanzar un objetivo deseado, puede ser un vector, una plaga, un hongo, minimizando las pérdidas. Bueno, en vuestro caso no es tanto la deriva, pero pues en el sector agrícola a veces hay que controlar la deriva, minimizando la escorrentía y haciéndolo de la mejor manera posible con el medio ambiente. Hablamos del tamaño de gota. Para que los productos que apliquéis sean efectivos, tiene que aplicarse una dosis, un caudal, y de una manera determinada. Podemos aplicar un determinado caudal, ese gráfico lo dice bastante sencillo, una sola gota o con 512 gotas. El volumen que hay en los dos casos es el mismo, pero se ha aplicado de manera diferente. ¿Y cuál es mejor? Pues dependerá de lo que queremos hacer. Ahí tenemos, son indicaciones generales, ¿eh? Si el objetivo pues, es un insecto volador, ahí lo que queremos es agarrarlo en el vuelo y estará lejos. Ahí estamos generando partículas muy pequeñitas para proyectarlas con viento, que lo puede generar la propia máquina, o utilizamos el viento para que se proyecte. Entonces ahí nos interesa unos determinados tamaños de gotas. En el caso opuesto del control widths de la maleza, pues ahí, pues si hay viento, no queremos que la gota vaya donde no tiene que ir. ¿Pero cuál es el tamaño de gota adecuada? Pues dependerá de lo que queremos hacer. Nosotros ayudamos ahí, en conseguir ese tamaño. Y un tema muy importante aquí es, se habla del tamaño de gota, pero podemos conseguir ese tamaño de gota, si hablamos de una media, para que lo entendamos todos, una media de 50 micras, por ejemplo, pues lo ideal sería, si para que ese componente activo sea efectivo, se define que tiene que ser 50 micras porque es la dimensión óptima para agarrar a ese mosquito en el aire, pues lo ideal sería que todas las gotas que produzcamos con la tecnología sean de 50 micras. Pero eso no es posible. Eso no es posible. Lo que sí es posible es acercarse mucho a eso. Y que la mayoría de las gotas sean del tamaño que queremos hacer. Y ahí sí aportamos. Pero la mayoría. Pues un 90% de las gotas del tamaño deseado, con una tolerancia, es una muy buena distribución del tamaño de gota. Y aumenta, pues en el primer caso, la capacidad de agarrar el insecto volando. O disminuye la deriva. Entonces es importante cuando hablamos de la media, ¿cómo es esa media? La campana de distribución tiene que ser muy estrechita. Casi todas las gotas interesa que sean de ese tamaño o cercanas. Es una manera de representarlo. No me voy a detener mucho aquí, ¿eh? Pero bueno, básicamente lo que digo, lo ideal sería que todas las gotas fueran iguales. Si no, que se aproxime mucho. Bueno, y entonces, por resumir esta primera parte y por ir avanzando en la presentación y no demorarnos mucho, ¿cómo se produce el tamaño de gota? El caudal y que todas las gotas sean de ese tamaño. Bueno, eso es importante. Y otro aspecto muy importante también es que los químicos que ustedes emplean en los equipos no dañen los equipos. Es tan sencillo como eso. Y bueno, ahora hablamos de salud pública y aquí en general pues se habla de insecticidas, pero antes hablábamos de jardín, de industria. Nosotros fabricamos pulverizadores para el sector de la construcción,
de la limpieza, que ya hemos visto antes que cuando se cerró los restaurantes había que limpiarlos y desinfectarlos, y seguramente lo hacíais con los equipos que teníais, los nebulizadores que teníais. ¿Qué es lo que quiero decir? Que según el producto que apliquemos, no cualquier aspersor vale, ni siquiera no cualquiera de los nuestros. Entonces nosotros hemos investigado mucho en básicamente esto que pongo aquí, en analizar químicamente los productos que habitualmente se emplean en los sectores a los que dirigimos nuestros productos y en desarrollar nuestros equipos con la selección de materiales adecuados para que resistan con esos productos. Y por poner un ejemplo claro que creo que entendemos todos, ¿no? Si cogemos la escala de pH, donde 0 es el más ácido y 14 es el más alcalino, pues, por ejemplo, los empaques, las juntas que llevan los equipos, cualquier equipo del mundo, de cualquier fabricante, si tienen que ser especialmente buenos por aplicar productos ácidos, que no son los habituales en vuestro caso, pero para que nos entendamos, pues hay materiales específicos. FPM es concretamente el material mejor para las juntas. Viton es una marca conocida en vuestro sector, que tienen muy buena resistencia contra esos químicos y va a aumentar la durabilidad de los equipos, va a disminuir las fugas, pero si aplicas productos extremadamente alcalinos, pues ese material no es el bueno. ¿Vale? Entonces, es muy importante y nosotros hemos puesto mucho énfasis en desarrollar los equipos con los materiales adecuados. Simplemente que os quedáis, que es un aspecto que vosotros quizás os viene hecho porque ya adquirís equipos que os han dicho que son buenos generalmente para insecticidas, para solventes, etcétera, pero que hay mucho, como decimos nosotros, mucho tomate por detrás, mucho trabajo. Bueno, pues ahí tenemos equipos en el que simplemente cambiándoles el acero de los muelles, los empaques, son especialmente buenos para soluciones ligeramente alcalinas ácidas y otros que son más adecuados para, por ejemplo, aplicar alcoholes o productos muy alcalinos. Entonces, la selección de qué equipo es muy importante. Ahí nuestros distribuidores los formamos para cuando tenéis alguna duda. Antes ha hablado Hugo de la conveniencia de que los productos que aplicáis tengan la MSDS, la Manufacturing Safety Data Sheet. Ahí pone cómo está formulado el producto. Bueno, nosotros leyendo eso podemos recomendar cuál de nuestros productos es el más adecuado. Tenemos tablas de compatibilidad química para indicaros, repito, cuál de los productos es el más adecuado para cada trabajo. Una pequeña mención al tema de la espuma. Que en este sector estuve en Pestworld el año pasado y luego también en Oriente. Y en este sector yo no lo había oído mucho, pero empezaban a hablar de la conveniencia a veces de aplicar productos espumados. Bueno, tenemos pulverizadoras que espuman, ¿vale? Yo concretamente no soy un experto, sé cómo se genera la espuma, pero no soy un experto en por qué la espuma es o en cuántas aplicaciones de control de plagas puede ser importante, pero por ejemplo nos hablaban de cuando aplicabas insecticidas en diámetros interiores de tuberías, bueno, pues las moscas aprenden dónde está la superficie libre de producto aplicado y tienden a poner los huevos en la parte superior. Pues porque ahí un producto aplicado en líquido va hacia abajo por gravedad, la parte de arriba está menos tratada y va ahí. Eso es lo que nos dicen nuestros clientes. Pues bueno, y algunos han empezado a aplicar espuma porque la espuma está en contacto con la superficie aplicada más tiempo y el componente activo también está aplicado más tiempo. Entonces, algunos de los fabricantes principales están produciendo productos con surfactantes, con texoactivos, para que puedan ser espumados. Entonces, hago esta mención porque en otros sectores nosotros esto lo tenemos desarrollado, por ejemplo, para un tema completamente diferente, que es la limpieza de carros, donde nos conviene que si yo limpio esta superficie, la espuma se mantiene ahí. El componente activo está en contacto más tiempo con la superficie, no hay runoff, no hay, no sé cómo le dicen ustedes, no se escurre rápidamente. Bueno, hay sectores donde tiene un sentido. Parece que en el pest control también empieza a tener algo de sentido. Voy a pasar esto un poco rápido porque si no se nos alarga, pero bueno, ¿cuáles son las ventajas de la espuma? Bueno, hay un componente psicológico. Yo cuando me ducho a la mañana y si no tengo espuma, pienso que está mal. Probablemente no sea así, porque dependerá ahí también del componente activo del champú para su capacidad para limpiar mi pelo. Bueno, hay un efecto psicológico, ¿no? Hay un efecto visual.
aplico con espuma, sé dónde aplico, estoy viéndolo. Más fácil que con líquido. Bueno, hay, desde luego, sí en la limpieza y en la desinfección, ciertas ventajas en algunos casos de aplicar con espuma. Hay una tecnología para generar espuma. O sea, vosotros veis un aspersor, pero esos que generan espuma tienen detrás, pues básicamente tienen un mezclador que absorbe líquido, deja pasar aire por presión negativa a través de ese mezclador y con un diseño especial de una boquilla y un filtro especial, pues genera ese tipo de espuma. Os he hablado de los carros, pues porque en el mundo de limpieza de carros, pues sí que es una cosa que es cada vez más, que se ve más, ¿no? Bueno, ejemplos que no tienen nada que ver con lo que vosotros hacéis, pero para que me entendáis. Esto tampoco tiene que ver tanto con lo que hacéis, pero ya se va acercando, ¿eh? Estamos viendo una cocina y en cocinas ya entráis. Un ejemplo claro de la espuma es cuando aplico sobre superficies verticales o en un techo, ahí sí que se queda la espuma. Ahí se queda, ahí lo vemos más claro, ¿no? Que puede tener una ventaja. Bueno, y ya por concretar un poquito pues, y terminar esos dos aspectos, ¿eh? Sabemos qué químicos aplicáis y ofrecemos dentro de nuestros aspersores y nebulizadores los que químicamente los soporten mejor. Y por otra parte, sabemos en general qué tamaños de gotas y caudales necesitáis y los conseguimos. Eso es un poquito las partes a nivel técnico donde más trabajamos. Y el resultado, pues bueno, pues es una gama bastante amplia que ofrecemos a través de nuestros distribuidores. En el mundo de la salud pública, bueno, pues aquí en Perú el dengue es digo a nivel general. Vosotros entiendo que estáis más en el tema de control de plaga urbana, pero aquí hablo de problema país. Los problemas pueden ser el dengue, el chikungunya, el Zika, la malaria, el COVID, el plagas. En África, que es donde tenemos más experiencia, os hablaba antes de nuestras bombas ICA, son la referencia en el sector de la pulverización intradomiciliaria en África, pues allí la malaria está el número 1, con diferencia. El dengue no está ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta de sus preocupaciones, de los presupuestos nacionales. Aquí es otra realidad. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, pues que tenemos un problema. Por lo tanto, hay una necesidad de controlar. Pues pueden ser los insectos, las larvas, los viruses, cuando ocurrió el COVID, los vectores. Y se usa una técnica determinada para controlar ese vector. En el caso de la malaria, en las charlas que dio Teresa y otros compañeros ayer, pues hablan de la pulverización intradomiciliar, que había que hacerla de aquella manera para que fuera efectivo y residual el trabajo del insecticida. Bueno, pues nosotros fabricamos equipos prácticamente para todas esas técnicas. IRS, para aplicación de herbicidas, de nebulizadores en frío, termonebulizadoras. Y cuando en 2018 adquirimos a Micron y después de la pandemia nos hemos puesto a hacer conocer en el mundo que Geusper es fabricante de una amplia gama de equipos de aplicación, pues bueno, sacamos este catálogo, que es un poco la suma de los dos catálogos que teníamos, de lo que fabricamos, digamos, en España y lo que fabricamos en el Reino Unido. Lo hemos juntado en este portfolio de productos que está ya más centrado en todo lo que tiene que ver con lo vuestro, que decimos, ¿eh? Y ahí veis, pues hacemos equipos desde los que... La primera foto es del ébola, que es un tema de salud pública también. No lo tenéis aquí, pero he dicho antes que vendemos en muchas partes del mundo. Pues claro, durante los últimos años ha habido bastantes brotes de ébola. Ahí, por ejemplo, se aplican productos desinfectantes. Y antes hablaba de la compatibilidad química de los productos. Pues bueno, pues a través de la OMS, además, pues suministrábamos equipos para el control, para aplicación de clorina, básicamente. IRS, que estáis todos familiarizados, bueno, equipos motorizados, equipos pesados y equipos aéreos. Este es un poquito el conjunto de diferentes tipos de aplicaciones que ofrecemos. Equipos metálicos, inoxidables, equipos plásticos, siempre teniendo en cuenta durabilidad, porque ya he dicho antes,
estos equipos pueden ser usados en el jardín, van a funcionar, pero no todos los equipos de jardín os van a funcionar a vosotros, porque a veces usáis insecticidas potentes que van a dañar los empaques de esos equipos de jardín, porque los usáis todos los días, porque os interesa que tengan una buena base, que se coloque la lanza fácil, que utilicéis la boquilla adecuada. Hay muchas cosas detrás de un aspersor. Los tenemos, digamos, de todos los tamaños. Este es un equipo de... No puedo entrar a la explicación de cada uno. En el stand de INRO tenéis ejemplos de la mayoría de estos equipos. Podéis preguntarles luego a Wendy, a su equipo. Este es uno que desarrollamos durante la pandemia. Es un pulverizador que va, como veis aquí, a batería, una batería de litio, y aplica a presión constante, bien a cerca de 3 bares o bien a cerca de 1,5 bar. La presión constante para los mayores tipos de aplicación siempre es una ventaja. ¿Qué es lo que pasa con el flujo al variar la presión? Pues a menos presión, menos caudal y tamaño de gota más grande. Y al revés. A mayor presión, más flujo y tamaño de gota más pequeño, con la misma boquilla, con el mismo equipo. ¿Y qué es lo que pasa en el resultado? Pues que a veces aplicamos más y a veces aplicamos menos. Entonces, cualquier cosa que favorezca el control de la presión en los equipos es positiva, de nuestras marcas y de otras marcas. Nosotros recomendamos que se intente controlar la presión. Por eso, tradicionalmente, los equipos que habéis usado tenían un manómetro. El manómetro te indica qué presión de trabajo estás trabajando, pero no te la está controlando, ¿eh? O sea, no está haciendo que sea constante. Te da una idea para saber que, hombre, pues ya tengo que volver a bombear porque ya estoy... Pero ahí hay una variabilidad. Mientras tanto, entre 40 PSI o 20 PSI hay mucha diferencia de tamaño de gota, de tamaño de caudal. Casi todo lo que hacemos va orientado a mantener esa presión. En este caso, estos equipos trabajan en posición 1 aproximadamente a 1,5 bar y en posición 2 aproximadamente a 3 bares y son muy adecuados para la mayor parte de operaciones de control de plagas o de desinfección y de limpieza. Fabricamos también espolvoreadores, que en otros sectores, más bien agrícolas, pues también suministramos bastante. El de la derecha de abajo, por ejemplo, en el Reino Unido, que es donde más me muevo yo soy español, pero llevo el mercado del Reino Unido y las fábricas nuestras en el Reino Unido, pues para el control de avispa, se aplica mucho producto en polvo. Entonces, esto es un pulverizador para aplicar polvo. Bueno, veis ejemplos diferentes de lo que hacemos. Una gama un poco más ya adaptada a lo vuestro. También esto es para aplicar polvo en diferentes versiones, siempre teniendo en cuenta el tema de la precisión, para control de termitas, etcétera. Tengo que pasarlo un poco rápido, pero repito, luego en el stand tenemos incluso muestras de esto. Pistolas de precisión, de aplicación. Estas funcionan con presión negativa, no es con presión... Es decir, cada vez que le damos al gatillo, desde la punta está absorbiendo del gel y el resultado son una aplicación muchísimo más precisa del gel de cucarachas, de lo que sea. Algunos de ellos son bien caros. Para que se apliquen precisamente, funcionan mejor con este tipo de presión negativa. No por presión desde atrás, sino presión por adelante. Absorbe el gel, con lo que no gotea. No gotea. Si lo veis, me ha dicho Wendy que va a conseguir un gel y merece la pena verlo, porque es mejor verlo que escucharme a mí. Bueno, equipos de 0,5 litros siempre para aerosol, para pulverización fina, de 1 litro. Los parecidos a estos, yo creo que la mayoría ya los conocéis. Por mencionar 2 características que los distinguen de muchos que hay en el mercado, yo mencionaría, aparte de la amplia boca de llenado, que es importante que volquéis luego el químico fácil, sin que gotee mucho fuera. Cada una de esas boquillas le llamamos 4 boquillas en uno, son 4 posiciones. Simplemente cambiando una tuerquita te permite, girando 90 grados la boquilla, obtener una pulverización abanico de unos grados concretos, 80, o de 120, o pulverización fina, o pulverización con una especie de pajilla para entrar a las zonas más difíciles. Y la lleva siempre encima. Y esto lo hacíamos porque
casi siempre hemos puesto boquillas en las cajas de nuestros aspersores que siempre se pierden. Estaban ahí al principio cuando lo comprasteis, pero luego cuando necesitáis la otra boquilla donde estaba, pues no está. No sabes dónde está. En este caso queda fija en la boquilla. La otra característica importante de estos, hay más, pero no voy a entrar, es el sistema antigoteo. Dentro de esa lanza bueno, me tenéis que creer, hay un cable y el cierre y la apertura, en lugar de hacerlo en la manilla, lo estamos haciendo en la boquilla. Ese cable acciona una boquilla, una bolita, que cierra o abre el paso de líquido en la boquilla, con lo que no hay aire atrapado en el sistema, con lo que yo pulverizo y cuando lo dejo, para por completo, no gotea. Volviendo a lo del jardín, ¿y es necesario eso para aplicar en el jardín? Pues no pasa nada, si te han caído 2 gotas de herbicida probablemente a ese nivel de... Pero aquí, según qué productos apliquéis y dónde apliquéis, pues os interesa que cuando pare, y que no vayáis goteando por ahí. Bueno, pues lo que os decía antes, os escuchamos un poco lo que necesitáis y vamos adaptando a equipos nuestros muy parecidos que hacemos para el sector de la construcción, pues para vuestras necesidades. Esto es un equipo de control de vectores que hemos dicho antes de lo que decía, ahí lo pone fácil. Tienes que aplicar 75 centímetros a 45 centímetros de la pared, 2,5 metros en 5 segundos. Ya, pero eso no es tan fácil. Pues nuestros equipos incorporan un regulador de presión para que si tú mantienes esos parámetros, toda la superficie, en este caso una pared que has aplicado, al ser la presión constante, esos 75 centímetros se mantienen, el tamaño de gota se mantiene constante y las probabilidades de que la residualidad de ese insecticida sea tal aumentan. Esto es ciencia. Vamos. Y así hay menos resistencia de mosquitos, porque cuando aplicamos diferentes flujos, diferentes tamaños de gota, pues disminuimos la probabilidad de que el mosquito al final esté en contacto con el insecticida que se ha aplicado. También los fabricamos en metal, siempre con válvula de presión. Bueno, es un pequeño vídeo. Veis que entre la manilla y la lanza hay un pequeño dispositivo gris. Eso está controlando la presión. Esto es un vídeo corto, pero si él sigue trabajando 1,5 minutos, siempre el caudal es el mismo, siempre el tamaño de gota es el mismo. Con lo que lo único que tiene que hacer el operario es controlar esa distancia. Es una pulverización mucho más homogénea, mucho más eficiente. Se utilizan para aplicación de herbicidas también. Esto es en Brasil. Bueno, la aplicación de herbicidas es diferente a la del IRS. Hacemos nebulizadores, el de la izquierda va a corriente, el de la derecha tiene una amplia batería de litio que permite durante 1 hora de pulverización, en este caso nebulización continua, pues fumigar sin tener que depender de la toma de corriente. Eso durante el COVID fue muy importante. Queríamos hacer nebulización en interiores, en trenes, en autobuses. Hubo un momento de pánico que pulverizábamos todo. Yo no sé si eficientemente, pero se pulverizaba todo. Además de la nebulización, a veces interesa llenar un espacio de insecticida o de desinfectante. Bueno, es lo que los ingleses dicen space sprays, fogging, y ahí evidentemente necesitamos un tamaño de gota menor para que además a veces permanezca en suspensión. Ahí tenemos la nebulización en frío y sobre todo la termonebulización que consiguen eso. Bueno, unos pequeños datos de... Bueno, básicamente, como siempre, quien digo, ¿no? Pues qué tipos de tamaños de gota se consiguen con cada uno de los tipos de tecnología. Los mosquitos, el ámbito urbano de los mosquitos, ¿dónde salen? ¿Y por qué a veces hay que hacer space spraying? Porque hay muchos recovecos donde tiene que llegar el componente activo. Un ejemplo de una gota sobre un mosquito, simplemente para que entendamos que
para cada problema hay un tamaño de gota ideal. Y nosotros como fabricantes de equipos tenemos que intentar llegar a que se consigan esos tamaños de gota. Y lo que digo antes siempre, que casi todo lo que apliquemos esté cerca de ese tamaño de gota. Eso aumenta la eficiencia de los tratamientos. Ahí veis, hablamos de gotas, pues bueno, pues gotas pueden ser de ese tamaño. Cuando hablamos del impacto de una gota en un insecto, pues bueno, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. Ya veis en la parte central 100 micras. Hay para que os hagáis la idea de la escala de las cosas. A veces necesitamos jugar con la gravedad, con la dirección del viento, para abarcar más área. Siempre es importante el tamaño de gota. A veces porque tiene que ser grande, porque no quieres que el viento te la lleve, pero otras veces para lo contrario. Bueno, esta parte ya la conocéis. Un momentito. Sí. En el caso, esto lo agarré de la presentación de ayer de las termonebulizadoras, porque aquí el problema principal que tenéis es el dengue. Comentar que, bueno, los tratamientos espaciales, ¿para qué son especialmente indicados? Y esto, bueno, pues la OMS lo explica mejor que nosotros. Nosotros trabajamos en colaboración muy estrecha con la OMS. De hecho, la OMS cada 10, 15 años llama a los fabricantes que ella considera de referencia, la PAHO en vuestro caso, o la OPS, creo que se dice en inglés, para que los fabricantes que nos dedicamos, pues eso, a desarrollar equipos, demos ideas de cómo ha evolucionado la tecnología para que sean aplicados en los equipos. A veces hay reticencias a cambiar, pero el mundo de los polímeros, que son los plásticos, no os podéis imaginar cómo ha evolucionado. Nosotros seguimos ofreciendo equipos metálicos para la pulverización intradomiciliar. Yo personalmente no sé por qué se siguen usando equipos metálicos. No es necesario. Es una cuestión de tradición. Se pueden emplear equipos de plástico mucho más livianos, más resistentes que los metálicos, lo digo así, clarísimamente. ¿Y eso cómo se prueba? Pues lo llenas y impacto. Pues la OMS ayuda a establecer normas no que determinen que tiene que ser metálico, sino que tienen que ser resistentes al impacto, a la erosión, a la corrosión, a los rayos ultravioleta. Los aviones son de plástico casi todo. Las partes cercanas al motor de los coches que conducimos, si es posible, que casi todos los casos es posible, son de plástico. El plástico es una palabra, y vengo de ese mundo, yo creo, bastante prostituida. Porque es una palabra general para decir plástico. O sea, metal, bueno, plástico, malo. Plásticos y plásticos. Ahí veis lo que es thermal fogger, lo que es pulverización a bajo volumen, en frío, con motores eléctricos. Aquí Micron, que es la empresa, la parte de esto lo fabricamos en Micron, la empresa inglesa. Si entráis en Google y cambio de tema, vais a control de langostas. Langostas, aquí no sé cómo lo llamáis. Langostas es grillo, una especie de grillo que se come lo verde. No creo que tenéis ese problema aquí. Tenéis mucho verde, pero no tenéis ese problema. Pero en África, por ejemplo, en el Medio Oriente, lo tienen. Vais ahí a las especificaciones de cómo tienen que ser los equipos de langosta, veréis nuestros equipos. En ese caso, para la aplicación de insecticidas, para el control de la langosta. Y somos pioneros. Desde el año 1959 Micron venía haciendo eso. Lo que hicimos es adaptar esa tecnología a lo que en vuestro caso necesitáis, que es el control del Aedes aegypti. ¿Vale? Pero no anda tan lejos la tecnología. Los motores que necesitamos son parecidos. Son sectores diferentes. Necesitan tamaño de gota, algo diferente. Si eres fabricante, hacer las pequeñas adaptaciones en la boquilla no es tan difícil para conseguir esos tamaños de gota. Por eso estamos siempre como especialistas en pulverización, en aspersión, pero sí diversificados en cuanto a empleo de nuestros equipos. Esto sí os es común en Perú. Bueno, básicamente están en el stand, repito, pues tenemos 4 equipos, 2 con tanques de acero inoxidable, 2 con tanques de plástico. Funcionan igual. Yo creo personalmente que en el futuro se utilizarán más los tanques de plástico y menos los de inoxidable. Son algo más ligeros. Aguantan igual.
y 2 de cañón corto y 2 de cañón largo. La única diferencia entre el largo y el corto es el de largo genera algo más de kilovatios, algo más de alcance. El otro algo menos de alcance. Pero también pienso que los de cañón corto se van a ir imponiendo con el tiempo a los de cañón largo, porque son mucho más maniobrables, algo más ligeros, y al final el alcance, cuando estamos jugando con el aire, con el viento, pues yo no sé hasta qué punto es tan importante, porque yo me estoy moviendo en todo caso. Entonces, no sé, a veces no es una cosa que dejes ahí y tiene que llegar a 120 metros en un entorno donde no hay aire corriendo. Entonces, bueno, la razón por la que los más populares son los de cañón largo y tanque metálico, que son los que más habéis utilizado, supongo, en Perú y en general más se utilizan en el mundo, simplemente es que cuando surgió esta tecnología, pues se hicieron primero así, y bueno, pues cuando entran en los concursos públicos, pues son los que están establecidos, pero yo creo que existe esa tendencia que os he comentado. Esto es lo que es la termonebulización, esto es lo que se consigue con la termonebulización, que ya lo conocéis. Queremos cubrir un espacio. Estamos hablando de 5 a 10 micras con productos oleosos y 10, 15 micras con productos en base a agua. Bueno, por cierto, nuestros termonebulizadores vienen con un cañón reversible que pueden trabajar, según el sentido en el que lo pongas, con los productos oleosos o con los productos acuosos, que no todos los equipos traen eso. Otras aplicaciones de termonebulización y lo que os decía antes de equipos, aquí hace 3 o 4 años escuché por primera vez equipos pesados, los llamáis. A nosotros no nos gusta la definición, son pesados respecto a una termonebulizadora o un nebulizador manual, pero precisamente porque nosotros, la característica principal de nuestro, aprovechando ese conocimiento que teníamos para el control de la langosta, era intentar hacerlos más livianos. Y respecto a la mayor parte de equipos de este estilo, estos son bastante más livianos. 140 kilos pesa eso. Yo no sé si eso es pesado o es ligero. Es mucho más ligero que los que probablemente estéis utilizando. Y trabaja con un motor de 10 caballos, no de 18, que es el estándar, se dice. Pues no tiene por qué serlo. Si con la boquilla consigues la misma eficiencia, que al final hablamos de tamaño de gota y alcance. Entonces nosotros hemos puesto mucho ímpetu en hacerlos lo más compactos posibles. En Brasil, eso es África, pero en Brasil, donde utilizaban equipos algo más grandes, pues el nuestro les gustaba especialmente porque, claro, no siempre aplicamos en carreteras bien asfaltadas, donde todo es perfecto. Hay que aplicar en favelas y allí las pick-ups, no cualquier pick-up entra. Bueno, eso es más o menos cómo se hace la aplicación. Ya voy terminando. Lo que os decía, con formulaciones oleosas hablamos de 10-15 micras, acuosas de 15 a 25 micras. Y bueno, simplemente aspectos de nuestra tecnología para conseguir esos tamaños de gota. Esto sí, esto ya termino. Y bueno, estoy volviendo a cosas que he dicho antes, pero es que esto es una medición donde se enseña que el 90% del volumen aplicado está en un rango de gotas de 10 a 40 micras. La diferencia entre 10 y 40 os puede parecer muchísima, pero eso es una pulverización buenísima. Generalmente la campana es mucho más amplia. Y ahí tiene que ver mucho el control de la presión y la boquilla que utilicemos. En este caso es de un producto espacial, de una atomización. ¿Cómo se mide esto? Pues bueno, hay formas, pero en nuestro caso nosotros tenemos una máquina láser que proyecta un láser que al impactar con una gota hace una proyección, una diffracción, y en función de la diffracción se puede calcular el tamaño de gota y también se pueden medir el número de gotas. Y lo calculamos así, pero en la vida real se hace más simplemente con papel hidrosensible, pues nos ponemos a X distancia, a 1 metro, a 3 metros, a 6 metros, a 8 metros y medimos la deposición en un papel hidrosensible de las gotas, se cuentan cuántas gotas hay y qué tamaño tienen esas gotas. Pero bueno, hay diversos métodos de medirlas.
Pero el tema importante es, las gotas tienen que ser de tanto, sí, tienen que ser de tanto y además intenta que casi todas sean de ese tamaño, porque las muy pequeñas se van a atomizar, se van a evaporar si hace calor. Las muy grandes no van a llegar al objetivo, se van a quedar ahí. Todo eso es, además de agua o aceite, un componente activo perdido. Y bueno, sin más, aquí tenemos las principales ventajas de nuestros equipos, pero bueno, acabo simplemente... Esto, mira, esto es un equipo en funcionamiento, también en Brasil. Y aquí todavía está bien asfaltada, pero bueno, ya se mueve un poquito más, ¿eh? Y los atomizadores también, que sobre todo en Estados Unidos, en Florida, pues mucho de lo que se aplica en aéreo, ¿eh? Sin más, esto era todo. Yo que os quedéis que, bueno, en Perú somos relativamente nuevos, pero llevamos desde 1959 fabricando para un montón de sectores. La OMS también nos llama cuando quiere saber de cómo evoluciona la técnica para que se aplique a los equipos que usáis. Y eso, INREP está aquí en el stand. Cualquier duda que tengáis podéis hablarlo con ellos. Y muchísimas gracias por la atención que habéis puesto. Agradezcamos por favor nuevamente con un fuerte aplauso a Gorka Urbieta. Y agradecemos esta presentación a la empresa Goisper Group de España. Buenas tardes a todos. Perdón. Con el micrófono. Vale. Buenas tardes, ¿se oye? Sí. Bueno, después de la disertación que ha hecho Hugo, pues bueno, toca hablar de algo mucho más... Vale. Sí. Un momentito, por favor. Con esto creo que vas a poder. ¿Está bien ahí? No, está al revés. Al revés. ¿Sí? ¿Sí? Sí. A ver, pregúntale si te escuchan. A ver. Pregúntale a ver. ¿Se escucha? No. A ver. ¿No se escucha? No. A ver, por favor. ¿Cómo hay que...? Ahora sí. Ahora sí.